vamos a dar inicio a la clase de hoy y que ustedes saben que por ahí hay una aprobación provisional que está en la facultad. Aparentemente nos tocaría el día lunes el examen, ¿no? Aparentemente. Estamos pendientes de algún comunicado oficial de la facultad, pero vamos a estar pendientes, ¿eh? Vamos a estar pendientes. Entonces, mientras tanto, pues vamos a avanzar en la segunda parte del programa, que es la fundamentación constitucional del derecho al trabajo. Antecedentes, derechos mínimos, titularidad y renunciabilidad. Y el último tema que yo quisiera dejarlo para la siguiente clase, que es la regulación constitucional en relación a los trabajadores del Estado. Vamos entonces a ver sus antecedentes. Ya hemos hablado nosotros que hubieron 3 constituciones que protagonizaron algo importante, que fue precisamente poner, ingresar una norma dentro de la Constitución de sus respectivas repúblicas. Hemos hablado que, por ejemplo, la primera fue la Constitución Republicana de 1848 en Francia, que en su capítulo precisamente denominado capítulo social, principio social, reguló lo relativo a los derechos laborales de los trabajadores. México, 1917, que prácticamente es la segunda que aparece en la historia, la primera en América, también pues ya reguló desde ese año en su Constitución Política de República, especialmente en el artículo 123, los derechos laborales y le denominó capítulo social. Está la duración de 8 horas de la jornada diurna, 7 de la nocturna, habla del descanso semanal, habla de la protección a la mujer embarazada, del salario mínimo, la igualdad de salario y igualdad de trabajo, habla de la libertad sindical, habla del derecho de huelga, el derecho de paro, la solución de conflictos a través de los tribunales de conciliación y arbitraje. Y la tercera, que fue la de 1919, que fue la famosa Constitución de Weimar en Alemania, que reguló los derechos laborales como vida económica. Ya se hablaba de la libertad de coalición, de la seguridad social, y también hablaba precisamente lo relativo al derecho y el seguro de desempleo. Después yo le dejé ahí subrayado lo más importante. Entonces, serían el comentario de la parte constitucional que nosotros podemos indicar. Nos faltó tal vez lo de Guatemala. En Guatemala, la primera constitución en Guatemala fue en 1925, en la Constitución Política de la República de Guatemala, precisamente que lo llegó a tener como derechos sindicales, en 1921. En 1945 se denominó el capítulo Garantías Sociales, ¿sí? Y ahí estaba precisamente todo lo relativo a los trabajadores en particular y a los empleados públicos. En la 1956 lo más interesante es que prohíbe la participación política de los sindicatos. En la 1965 también se le permite ya a los trabajadores del Estado la sindicalización, negándoles el derecho a huelga y la participación en política partidista. Y la actual, que en su artículo 102 regula la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su artículo 102 tiene garantías de los derechos mínimos sociales. Vean, el primero es derecho a la libre elección del trabajo y a las condiciones económicas satisfactorias que garantizan al trabajador y a su familia la existencia, una existencia digna. Claro, en uno de los considerandos nosotros decimos que es hondamente democrático porque trata de obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores. También es un antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación. Y en el artículo 6 del Código de Trabajo, donde habla que ninguno podrá impedir a otro que se dedique a una actividad o a una profesión. ¿Qué excepción tenemos? El artículo 186 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si alguien lo tiene, por favor, lo voy a explicar ahí que nos apoye. Por favor, José. Porque el 186, todos son importantes. Creo que me lee el último párrafo. Muy bien, licenciado. Se me escucha, disculpe. 186, sí, 186. Artículo 186. Prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República.
último párrafo, ¿verdad? Ujú. El último dice, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, dice el inciso G. De ahí anteriormente a ese dice el inciso F, los ministros de cualquier religión o culto. Y antes de eso, los miembros del ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro, por lo menos 5 años antes de la fecha de convocatoria. Bueno, lo que hoy les quiero regularte es que el artículo 186 tiene provisiones para ser presidente o vicepresidente, que es un funcionario público. Entonces, lo que hoy les quiero ver es de que sí hay disposiciones de la ley que lo limitan. Por ejemplo, con usted que va a ser abogado y notario, cuando nosotros cometemos un delito, precisamente nuestro protocolo nos inhabilitan por determinado tiempo. O sea, nos limitan el derecho a ejercer el notariado, claro, es por disposición legal, por una sentencia, por una orden judicial. Y así vamos a encontrar entonces una serie de limitaciones que uno puede encontrar. Pero la 186 es bien clara y precisa, ¿sí? Luego estamos que en el artículo 101 del Código de Trabajo vamos a encontrar el carácter alimenticio que tiene precisamente el salario. Y por último, pues por una definición bueno, que dice que todo trabajador tiene derecho a ganar un salario mínimo para cubrir las necesidades normales de orden material, moral y cultural que le permitan satisfacer sus deberes como jefe de familia. Inciso de la Constitución Política de la República. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que respecto determine la ley. Bueno, en el artículo 88 está la definición de lo que es sueldo o salario debidamente identificado. En el artículo 121 tenemos nosotros precisamente en qué casos, cuáles son la excepción para que no nos paguen un salario. Bueno, la primera es en el artículo 121, segundo párrafo, que lo que indica es que si nosotros durante la jornada de trabajo elaboramos mal nuestro trabajo, elaboramos nuestro, perdón, solo, estoy ahí consultando lo del examen. Bueno, entonces, las excepciones son que usted durante la jornada de trabajo, imaginemos que estuvo una maquila, elaboró mal el producto, debe quedarse tiempo extraordinario para reparar sus errores sin derecho a ninguna hora extraordinaria, sin derecho a un salario ordinario. O sea, como nosotros cometimos el error, entonces para subsanar nuestros errores que cometimos durante la jornada de trabajo, nos podemos quedar y no vamos a tener derecho a ningún tipo de salario adicional como tiempo extraordinario, de conformidad con el 121 segundo párrafo. En el 63, inciso C, bueno, dice que en caso de siniestro, de riesgo, sí está en riesgo la vida del patrón o de las personas, de los compañeros trabajadores o los bienes del trabajador. En caso de siniestro o riesgo, debemos de quedar para apoyar sin derecho a ninguna remuneración. Y en el caso de los aprendices, que la ley permite que se pague menos del salario mínimo, artículo 170 del Código de Trabajo. El inciso C, igualdad de salario para igualdad de trabajo prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Bueno, el artículo 89 dice que si por alguna circunstancia una mujer está siendo discriminada por un patrono, porque imaginémonos que Sofía Adriana hace el mismo trabajo que José Manuel, pero yo la quiero discriminar por razón de ser mujer. Entonces dice que ella puede acudir a través de un juicio ordinario y precisamente reclamar y que puede equiparar el salario que venda José Manuel. La única defensa que tiene el patrono es demostrar que el trabajo de Sofía Adriana es inferior, ¿sí?, al que ejecuta un hombre, artículo 89. Y hay un expediente de la Corte Constitucional que es el 5588-2014 que habla relativo a este tema. De obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal, salvo que el trabajador del campo que pueda recibir a su voluntad
productos alimenticios a un 30% de su salario, a su voluntad. O sea, no es tan obligatorio, puede, pero tiene que ser con anuencia del trabajador. Y en el artículo 90 nosotros hablamos del Código de Trabajo, vamos a encontrar también nuestra obligación de pagar en moneda de curso legal. Se prohíbe pagar en mercadería, en vales, en fichos, en cupones. Eso está totalmente prohibido. Luego está también en el 90 que el trabajador campesino le podemos pagar hasta un 30%. Pero vean qué circunstancias. Primero, la Constitución dice recibir a su voluntad, o sea, con la anuencia de él. Y en el 90 el Código de Trabajo dice, señores, si le vamos a dar producto un 30% de salario, tiene que ser precisamente, vean lo que dice, y demás destinados a su consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económicamente de él, siempre que el patrón no haga el suministro a precio de costo o menos. Bueno, significa que tendrá que dar un mejor precio en el mercado. No puede subirnos absolutamente o menos. O sea, sí hay condiciones para que nos pague de esa manera. El artículo 3 de este convenio 95, que es la versión internacional del trabajo, que es sobre la protección al trabajo, este sí quiero que no se nos olvide. Pregunta segura de examen. Bueno, primero, está indicando que podemos pagar en moneda de curso legal. Pero eso se lo voy a preguntar al examen y de esta manera. Fundamento legal para que el patrón no pueda pagar nuestro salario mediante cheque, el artículo número 3, numeral 2 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que es sobre la protección del salario. Claro, no le voy a preguntar todo esto, pero yo le voy a preguntar, y vamos a quedar para efectos de examen, ¿no? Bien clarito lo vamos a decir hoy. Si yo le preguntara fundamente el pago en salario, usted me tiene que indicar qué es el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. O en su caso, pues yo le voy a preguntar, usted va a decir la Organización Internacional del Trabajo. Ahí lo anota, por favor. Vamos a este inciso B. ¿Quién me apoya con leerlo? Porque está amarillo. Por favor. Bueno, inervagabilidad del salario. En los casos determinados por la ley, los implementos personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador y por orden judicial, si podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. Bueno, ya vimos en el 96 que es embargable el salario mínimo el 65% de los trabajadores. En caso de alimentos podemos embargar hasta el 50% y si viene otro embargo únicamente cubre un 10%. Eso lo dice bien claro la ley, bien claro la ley. Yo creo que con eso nos vamos a quedar ahí y entraríamos al siguiente que es el F, por favor. ¿Lo leemos? Licenciado, Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. Va, vean pues. En Guatemala, bueno, está el artículo 103 del Código de Trabajo que tenemos derecho a devengar un salario mínimo. Y luego está la forma como se va a integrar, que lo vamos a ver cuando veamos el salario, hablamos de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, cómo está integrada, que ya hemos platicado anteriormente. Pero me interesa que en Guatemala tenemos, primero, de acuerdo a la circunscripción económica, tenemos salario mínimo en el departamento de Guatemala y otros departamentos de la República. Pero tenemos otra clasificación de acuerdo a sus actividades. Tenemos salario mínimo con actividades agrícolas, no agrícolas y exportadora y de maquila. Son 3 salarios diferentes. Agrícola, no agrícola y de exportación y de maquila. No, eso no solo. Diferente en el departamento de Guatemala y diferente en otros departamentos. 2. El salario mínimo se paga diariamente y se calcula por hora. No es por mes, no. El salario mínimo se calcula por día,
Eso se lo puedo preguntar, ¿sí? Ahí está, ahí se lo dejo y le voy a indicar, aquí le dejo yo cuál es actualmente el salario mínimo, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? Para que usted esté enterado de cuánto le corresponde de conformidad con la ley. Y ahora vamos al siguiente tema, la jornada de trabajo. La vamos a leer para que nos queden grabadas. ¿Quién nos apoya? El G. G. La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo, ni de 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas diarias, ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en las que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de la ley, por la costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta, tendrán derecho a percibir íntegro el salario semanal. Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador. Fíjense que eso que es interesante. Cuando yo siempre les hablo a ustedes de la preocupación de interpretación de la ley, aquí dice que muchas veces hay quienes nos vamos a comer en el lugar de trabajo. Ahí estamos a disposición del trabajo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Liliana Contreras, siendo asistente de un gerente, le dicen, Liliana, ingiere sus alimentos aquí porque en el momento la necesito? Ah, entonces estás como trabajo efectivo. Aparte, la ley te da otra media hora adicional. Vamos a ver qué dice la ley. Entonces, el artículo 116 lo que narra es lo siguiente. Vean, pues. Hay dos jornadas de trabajo, la ordinaria y la extraordinaria. ¿Cómo se divide la ordinaria? En diurna, nocturna y mixta. ¿Cuántas horas son de la diurna? 8 horas. Nocturna 6 y la mixta son 7. ¿En qué horarios están comprendidos? La nocturna está comprendido, bueno, la diurna primero, de 6 de la mañana a las 18 horas. No, en ese periodo tenemos que cumplir 8 horas. No que entremos a las 6 y salgamos a las 6, porque ahí no serían 8 horas. En ese periodo de 6 de la mañana a 18 horas debemos de trabajar, a las 18 horas debemos de trabajar esas 8 horas. La nocturna es de las 6 de la tarde de un día a las 6 de la mañana del siguiente día. Si trabajamos en esa jornada, es una jornada nocturna. Pero ¿cuál es la mixta? La mixta, si trabajamos, ojo con lo que les estoy explicando, 4 horas en la diurna y 3 en la nocturna, estamos en la jornada mixta. Pero si trabajamos 3 horas en la diurna y 4 en la nocturna, la ley dice que se constituye en jornada nocturna. O sea, en una jornada mixta, si trabajamos más de 4 horas nocturnas, deja de ser mixta y se constituye en nocturno. Todo eso lo dice lo que está aquí hoy, por favor. Luego, pues fíjense que el Código de Trabajo dice que para efectos de pago son 48, como lo dice la Constitución. Pero a la semana efectiva de trabajo son, para la jornada diurna, 44, como dice la Constitución. Porque mire aquí como coincidencia, el Código de Trabajo dice que son 45, pero la Constitución dice que son 44. Que por cierto le acabo de enviar ahí a usted, no sé si lo recibió, que México actualmente ya autorizó que les van a hacer 40. Pero eso es adicional. Regresemos a lo nuestro. Entonces estamos con eso. Y casi lo que estoy indicando acá está todo en este párrafo, pero eso lo estoy explicando en términos generales. ¿Cuántas horas a la semana? 40
44 de trabajo en la diurna, 32 en la nocturna y 42 en la mixta. Eso lo dice exactamente la ley, ¿sí? No nos vamos a perder en eso, por favor. Luego que las jornadas de trabajo no pueden ser mayores de 7 horas ni exceder de un total de 42 a la semana. Estamos hablando de la mixta, ¿va? La nocturna mixta, ahí va a encontrar usted exactamente el artículo que le indiqué, que se marca parte de la nocturna, que tiene que ser parte, pero son 4 horas nocturnas, deja de ser nocturna, deja de ser mixta y se convierte en nocturna. Luego el 119, esto miren qué interesante, pues. Se dan cuenta que hay tiempo efectivo de trabajo en que pasamos a disposición del patrón. Pero miren lo que dice este párrafo del 119. Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, usted se va a trabajar de 8 a 4 de la tarde, están sus 8 horas. Ese es continuo. El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de media hora. Ese normalmente para ingerir los alimentos. Escuche lo que dice, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo. O sea, no tiene usted por qué salir a las 4:30, va a seguir saliendo a las 4. Dentro de sus 8 horas, usted de conformidad con la ley tiene derecho a media hora para ingerir alimentos. ¿Oye? Se la tienen que pagar aunque estemos ingiriendo alimentos. Y por supuesto, las limitaciones que tenemos. Vamos a ver, si somos menores de edad, si somos menores de edad, resulta, miren lo que es el inciso A del 149, en 1 hora diaria y 6 a la semana para los mayores de 15 años. Pero si usted tiene exactamente 15 años, el inciso B, en 2 horas diarias y 12 a la semana para los jóvenes que tengan 15 años de esa edad. ¿Sí? ¿Me querías preguntar algo, Stephanie? Sí, licenciado, una pregunta. Yo entiendo que cuando una persona tiene una jornada laboral de 8 horas, se le debe otorgar 1 hora de almuerzo y dentro de esas 8, media hora, como lo que usted mencionaba, como de descanso, Sí. si no estoy mal. ¿Y cuando es media jornada, se otorga media hora o es que yo creo que eso no lo regula la ley? No, lo que pasa, mira, aquí te estamos hablando en términos generales, ¿sí? De hecho, si miras, nunca te habla del tiempo para ingerir alimentos, a excepción del trabajo de casa particular, que ahí se lo habla bien claramente, que el descanso que deben de tener el trabajo de casa particular debe tener 2 horas para los alimentos. En este te habla de generalidades. Cuando tú me hablas exactamente de lo que está hablando es Estefanía, Stephanie. Bueno, ella me está hablando de lo que dice un reglamento interior de trabajo, ¿sí? Yo te digo, esta es la gran discusión cuando no hay reglamento interior de trabajo, pero cuando hay reglamento, exactamente lo que dice Stephanie. En muchos reglamentos dice que tenemos derecho a 1 hora de trabajo, ¿sí? Y otra media hora que debe ser para descanso. En la práctica yo te puedo decir, no se da. Esa hora de descanso no la vas a encontrar. De hecho, te recuerdas que yo he visto reglamentos interiores de trabajo que exactamente lo tienen. Yo he visto uno que dice 45 horas para el almuerzo, a las 10 de la mañana 15 minutos y a las 3 de la tarde o 2 de la tarde otros 15 minutos por esa media hora. Pero está excelente tu observación, ¿oíste? Todo va a depender que diga el reglamento interior de trabajo de la empresa. El problema es cuando no tenemos. Cuando no tenemos nosotros realmente reglamento interior de trabajo. ¿Qué hacemos? Porque lo que hace el patrón no es decirte tiene media hora, pero esa media hora no se la voy a pagar, usted está ingiriendo sus alimentos. No. La ley dice que eso está incluido dentro de lo que nosotros denominamos tiempo efectivo de trabajo. Pero para responderte claramente, por lo que me estás diciendo, en la empresa donde trabajaste o trabajas, hay reglamento interior de trabajo y debe tener pactado lo relativo al tiempo parcial, que ahora sabes que hay un convenio, el convenio 175, ratificado por Guatemala, vigente dentro de la región laboral guatemalteca y que actualmente pues tiene su propio reglamento, que es el 260-2019, que es la forma de aplicarlo. ¿Estamos, Esther? Sí, muchas gracias, Vic. Viene lo importante.
yo quiero de que nosotros cuando terminemos este curso, yo mañana tengo que asesorar precisamente una empresa es una persona que es abogada, ¿eh? Me invitó que yo le organice toda la parte laboral. Me pareció formidable, es abogada, pero se dedica, es empresaria, o sea, tiene sus empresas. Y me llamó y me dice, mire, quiero que me organice toda la empresa. Y exactamente lo que Estefanía estaba diciendo, lo que platicamos, ¿va? La obligación del reglamento interior de trabajo, para que nosotros no tengamos discusión, porque lo que dice Estefanía, que muchas veces en el reglamento está que entre las 8 horas está esa del almuerzo, más media hora para descansar, 15 minutos a las 10 y otros 15 minutos a las 2, 3 de la tarde. Eso lo he leído en muchos reglamentos. Pero cuando no hay reglamento, hemos tomado que esa media hora que regala, que se indica ahí, es exactamente la que toman para ingerir alimentos. Porque si no, el patrón no dice, usted trabaja en 8 horas, pues es lo que yo le voy a pagar. Pero yo su almuerzo no tengo que pagarse. La importancia del reglamento, pero si no hay reglamento ya tenemos que interpretar la norma, ¿no? Vamos hoy entonces con el derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones. Bueno, este es importantísimo, porque ahora la regla, la vamos a leer, ¿quién no lee lo que está en amarillo? Inciso I. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de las empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de 10 días hábiles. Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando va ya adquirido cesar la relación del trabajo. Bueno, pues, entonces, dice aquí que las empresas agropecuarias tienen derecho a 10 días. Pero esto fue superado con el 130 del Código de Trabajo, con el artículo 130. Todo trabajador sin excepción tiene derecho a 15 días hábiles. Entonces, de aplicación general, 15 días hábiles, incluyendo la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico. 2, deben ser ininterrumpidas. Uno comete el error, pues uno mismo lo hace, que muchas veces está pidiendo a cuenta de vacaciones. No. El artículo 136 dice, los trabajadores deben de gozar sin interrupciones de su periodo de vacaciones y solo están obligadas a dividirlas en 2 partes como máximo, cuando se trate de labores de índole especial que no permitan una ausencia muy prolongada. Eso que nosotros estamos pidiendo un día de cuenta de vacaciones, pues si estamos en el Estado puede estar en un pacto. Bueno, la empresa privada en un pacto. Pero si no está en ninguna disposición legal, nosotros a veces nos dan ese día y a cuenta de vacaciones, no. Pero el patrón no espera cómo se sigue el total de prestación de las vacaciones. ¿Por qué? Porque el 132 dice que es ininterrumpido. Y para tener derecho a vacaciones debemos de tener como mínimo 100 días laborados en la empresa, de conformidad con el artículo 131 del Código de Trabajo. Siguiente, por favor. ¿Quién nos apoya? ¿Quién nos apoya con el siguiente? J. La obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual o el que ya estuviera establecido, si fuere mayor, a los trabajadores que hubieran laborado durante un año ininterrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago a los trabajadores que tuvieran menos del año de servicios. Tal aguinaldo les será cubierto proporcionalmente al tiempo laborado. Bueno, entonces lo del aguinaldo, pues ya tenemos el decreto 76-78 del Congreso de la República, que es la ley reguladora de la prestación del aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Y en el sector público está la ley del servicio civil. Está la siguiente, por favor, acá. Inciso K. Protección a la mujer trabajadora y regulación de las condiciones que debe prestar sus servicios. Bueno, primero, protección a la mujer y regulación. Bueno, no debe haber diferencia entre casadas y solteras, ¿sí? De ninguna manera, ¿eh? No puede darse ese tipo de discriminación. 2,
Cuando una mujer está embarazada, no se le puede despedir, ¿no? Ella tiene derecho a reinstalación, ¿no? Claro, salvo, pues vamos a ver en su oportunidad. Pero la regla general es que si una mujer la despiden, estando embarazada en su periodo de lactancia, lo que procede es la reinstalación, ¿no? No el pago de prestaciones. Luego el 147 dice que las mujeres deben de tener, de acuerdo a su condición, pues, dice debe tener el patrón adecuado, tener un trabajo de acuerdo a sus condiciones, a su estado físico, a su desarrollo intelectual y moral. ¿Qué se le prohíbe al patrón? Que contrate, que tenga a las mujeres trabajando en lugares insalubres y peligrosos, ¿sí? Este sí me interesa, segurísimo me pregunté privado, de examen. Privado todavía no le salto un poco. Bueno, sí ven. Hemos visto nosotros mismos hemos colocado rótulos, si tenemos una tienda, una barrotería, un taller, lo que nosotros tengamos, una venta de ropa, somos emprendedores y anunciamos. Necesito jovencita de 18 a 25 años, ¿sí? O no anotamos, necesito trabajador varón de 18 a 25 años. Quiero decirles que le van a aplicar la norma del artículo 272, que es la imposición, ¿sí?, de multas por infracciones a normativas, preceptivas o prohibitivas del Código de la Legislación Laboral, el delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. No podemos hacerlo ya. Hoy vamos a ver cómo la ley lo permite que lo hagamos. Artículo 151, inciso A. Vea, pues, se prohíbe a los patronos anunciar por cualquier medio sus ofertas de empleo, especificando como requisito para llenar la plaza el sexo, la raza, la etnia y estado civil de la persona, excepto que por la naturaleza propia del empleo, esta requiere a una persona con determinadas características. En este caso, el patrono deberá solicitar autorización ante la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Por favor, para que usted detalle en una oferta de trabajo que necesita una mujer, un hombre, o una mujer casada o soltera, tiene obligadamente que tener la autorización de la Inspección General de Trabajo y la Oficina Nacional de la Mujer. Y si lo hace, va a quedar sujeto, y léalo, algo contenido en el artículo 272, que es la imposición de multas. Tampoco pueden hacer diferencia entre mujeres solteras o casadas o con responsabilidades civiles. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces le preguntan si tiene hijos o no tiene hijos. Eso está prohibido, ¿eh? Un patrón no puede preguntar eso. Despedir en estado de embarazo o en periodo de lactancia, salvo que cometieran alguna falta grave contenidas en el artículo 77. La mayoría de códigos, incluyendo el que yo puse acá, dice 177. Borra ahí ese artículo 77, por favor. En el artículo 152 dice que te dan derecho al pre y al post, primero al 100% del salario, pero la mujer en el pre y en el postnatal tiene derecho a 84 días. El pre es de 30 días y el post es de 54 días, ¿sí? Bueno, luego la obligación que tiene que estamos cubiertos por el Seguro Social. Los menores de 15 años, ¿sí?, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las situaciones establecidas en la ley. Bueno, primero queremos decirles, cuando usted llega al Ministerio de Trabajo y habla de que tiene 15 años y necesita permiso, van a decir no. Lo que sí le vamos a dar es esa cartilla donde están sus derechos, ¿sí? Sus derechos como trabajador, donde usted tiene todos sus derechos que establece el Código para cualquier adulto. Lo único que no puede es pertenecer al Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo de un sindicato. Te puede ganar su contrato y todo lo demás que hemos platicado, ¿sí?
Adulto mayor, este tema sí no lo habíamos indicado. Vean, pues, le puse lo de los sacos porque, de plano, pues no podemos nosotros a un adulto mayor ponerlo, por ejemplo, a cargar sacos dependiendo del trabajo que quiere ejecutar. Pero está el decreto 85-2005, que es la ley de protección para personas de la tercera edad. Y vea qué interesante la definición. Mire lo que define. Es una ley, ¿eh? Se define, o sea, para los efectos de la presente ley, se define como adulto mayor. Se define como de la tercera edad o anciano a toda persona de cualquier sexo, religión, raza o color que tenga 60 años o más. O más. No, hay una definición de lo que es un adulto mayor o un anciano. Después de 60 años ya se considera un adulto mayor. Claro, la ley inclusive habla de que puede ser anciano. Protección y fomento al trabajo de los ciegos, inválidos y personas con deficiencias físicas y psíquicas. También existe una ley que es el decreto 135-96 del Congreso de la República, Ley de Atención a Personas con Discapacidad. Y dentro de todo el articulado que tiene, me interesa el número 3. ¿Alguien que me ayude a leer el 3, por favor? Artículo 3. Definición. Se considera como discapacidad cualquier deficiencia física, mental o sensorial conjetiva o adquirida que limite sustancialmente una o más de las actividades consideradas normales para una persona. Bueno, ya tenemos entonces una definición para que nos encarguemos nosotros de él, que si hay disposiciones legales al respecto, si hay leyes específicas. Vamos con el siguiente, por favor, el N. Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de circunstancias, ningún trabajador guatemalteco podrá ganar menor salario que un extranjero. Este es sujeto a condiciones inferiores de trabajo ni obtener menores ventajas económicas u otras prestaciones. Bueno, lo que les quiero comentar acá es lo siguiente, lo dice la ley, y yo le haré el artículo 13 y habla, vean pues, si una empresa tiene determinada cantidad de trabajadores, dice que el 90% tienen que ser guatemaltecos. De los salarios, el 85% de la planilla de ese salario debe ser para guatemaltecos. Ahora, si usted necesita contratar a un extranjero, pues tiene que cumplir ciertos requisitos migratorios y autorizaciones legales. 2. Si su empresa solo tiene 5 empleados, ahí la ley marca que 1 puede ser extranjero y 4 deben ser guatemaltecos. Veamos el siguiente, por favor. Ñ. Fijación de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de la empresa para beneficio común. Bueno, miren, aquí lo más interesante es de que nosotros como trabajadores también tenemos obligaciones y las vamos a ver hoy. Obligaciones que nos da el Código de Trabajo, obligaciones que nos da el Reglamento Interior de Trabajo, indicaciones que nos da cualquier disposición que tenga precisamente el patrón o la empresa donde vamos a laborar. Y todo, además, cuando firmamos nuestro contrato individual de trabajo, de conformidad con el artículo 18, primer párrafo, se establece que no es únicamente el contrato, sino que firmamos todo lo que tiene vigencia y es derecho positivo en Guatemala en la legislación laboral. Cualquier tipo de disposición, incluyendo convenios y tratados internacionales. Siguiente inciso, por favor. Inciso O. Obligación del empleador de indemnizar con 1 mes de salario por cada año de servicios continuos, cuando despide injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue mejores prestaciones. Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea. Bueno, entonces estamos con esta parte de indemnización. Nos corresponde, por cada año de trabajo, nos corresponde 1 mes de salario en el sector privado. Constitucionalmente, bueno, cuando vamos a los trabajadores del Estado, saben que son 10 años, que muchas veces a través de la negociación colectiva
de un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un convenio colectivo o una sentencia arbitral, han logrado ellos que tengan mejor beneficio de esos 10 años. Pero la regla general es para los trabajadores del sector privado 1 mes de salario por cada año laborado. Ahí están los artículos que indicamos. Vamos al siguiente inciso. P. Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente hijos menores o incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio una prestación equivalente a 1 mes de salario por cada año laborado. Esta prestación se cubrirá por mensualidades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por el trabajador. Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubierto totalmente por el régimen de seguridad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen no cubra íntegramente la prestación, el empleador deberá pagar la diferencia. Bueno, aquí pues nosotros hacemos un análisis cuando un trabajador llega a fallecer, como lo señala el artículo 85, inciso A del Código de Trabajo, pues tenemos que aplicar diferentes reglas. Hay una ley específica, lo que dice el Código y lo que dice la Constitución, sin olvidarnos que la ley que vamos a aplicar es la indubio pro operario, la que más favorezca al trabajador, en este caso, la que más favorezca a la familia del trabajador. Si se recuerdan el 197 bis, no sé si todavía no le hemos dado lectura hoy. El 197 bis lo que habla es si el fallecimiento se debe a causas imputables al patrón, como no reparar las instalaciones, no reparar máquinas, y nosotros por eso llega la muerte, ahí no hay necesidad ni de erradicar el intestado. Tiene la obligación de pagar precisamente todas estas prestaciones post-mortem, incluyendo daños y perjuicios de conformidad con el artículo 197 de su último párrafo. Y también lo que les indica el decreto 23-79 de la República, que habla ahí precisamente todo lo relativo a la parte de pago de prestaciones post-mortem. Siguiente inciso. Inciso Q. Derecho de sindicalización libre de los trabajadores. Ese derecho lo podrán ejercer sin discriminación alguna y sin estar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente cumplir con llenar los requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección General del Trabajo. Solo los guatemaltecos por nacimiento podrán intervenir en la organización, dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan en los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en tratos internacionales o en convenios intersindicales autorizados por el organismo ejecutivo. Bueno, el artículo 211 que la política laboral debe llevar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y en el 209 que leemos, todo gozamos del derecho de la movilidad cuando deseamos formar un sindicato. Claro, hay que cumplir ciertos requisitos por la regla general, por favor. No podemos ser reprimidos ni despedidos por formar un sindicato en una empresa. Y el convenio 87 que también nos da derechos en relación a la libre sindicalización o sindicación. Siguiente inciso, por favor, solo déjeme ver. Siguiente inciso. El establecimiento de instituciones económicas y de previsión social que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. Bueno, en el sector privado, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En el sector público está la ley de clases pasivas y las instituciones. Vamos a ver, hoy hay un artículo que a pesar que nunca los trabajadores del Estado contribuyeron al régimen de seguridad social, es una obligación que tiene el Seguro Social de cubrir estos programas cuando nosotros nos retiramos hoy. O sea, los jubilados del Estado tienen derecho a asistencia al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Siguiente. Inciso S. Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia
y si el proceso durare en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. Bueno, decir que esto ya fue superado. Fue superado con el artículo 78 del Código de Trabajo. Aquí ya no son 11 meses, sino 12 meses. La vamos a poner simple. A José Manuel lo despide Sofía, que es el patrón. Le dice, bueno, José Manuel, aquí están tus prestaciones renunciables. Y la indemnización es así, no tener derecho por cualquier causa, según ella. Entonces lo que la ley dice que José Manuel va y demanda. Una vez exista la intervención de un juez de trabajo y previsión social, si al final condenan a Sofía al pago de la indemnización, también adicionalmente va a tener que pagar daños y perjuicios, y eso equivale a 12 meses de salario. Bien, eso es importante. Y ahora, que fue una de las últimas reformas que tuvo el Código, también le tiene que pagar las costas judiciales, que es lo que José Manuel gastó en abogado. Sofía lo tendrá que pagar, ¿sí? Claro, si el proceso le es favorable a José Manuel. Ahí, de acuerdo al Código Civil, le fue la definición que son daños y que son perjuicios. Vamos con el siguiente. Inciso. Inciso T. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Vean qué interesante, cuando ustedes hablan de las normas convencionales, de los convenios, es parte de la legislación guatemalteca, es parte de la legislación guatemalteca y, por supuesto, lo que estoy indicando acá debe ser parte, una vez estén aprobados y ratificados por Guatemala, van a tener pleno derecho y son garantías mínimas y derechos que nos otorgan esos tratados y convenios internacionales que estén debidamente ratificados por Guatemala. Y también cuando nosotros firmamos nuestro contrato de trabajo, ahí está claro que no solo están los derechos que otorguen ese contrato de trabajo, no. Toda la legislación laboral guatemalteca, incluyendo los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Bueno, ahora sí vamos a ver, ya con eso terminamos el 102, que son las garantías mínimas. Hoy vamos a la parte tutelar del derecho del trabajo. Tutelar del derecho del trabajo. Artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Las leyes que regulan las relaciones entre patronos o entre empleadores y el trabajo, primero son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley toma especialmente en cuenta sus necesidades y la zona en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo serán sometidos a una jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerla en práctica. Nuestro Código de Trabajo, en el cuarto, considerando literal A, nos habla claro de las características ideológicas y dice que el derecho del trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores. Luego vamos a ver la parte de irrenunciabilidad de los derechos laborales, ¿sí? Dice el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los derechos consignados en esta sección, o sea, la Constitución Política de la República de Guatemala, todo lo que leímos son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva. Y en la forma que fija la ley, para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas de pleno derecho y no obligarán a trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o otro documento,
estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Y por supuesto, ustedes, el segundo párrafo, que es formidable. En caso de duda de la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales en materia laboral, se interpretarán en sentido más favorable para los trabajadores. Vean, no solo habla de la interpretación o alcance de las disposiciones legales, se interpretará en sentido más favorable para los trabajadores. En el Código de Trabajo, en el cuarto considerando, inciso B, dice lo siguiente: el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador irrenunciables. Es que por eso cuando yo les hablaba de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, por más que los tratadistas quieran enfocarlo en otro ángulo, no se puede. Por más que algunos tratadistas guatemaltecos hablan de que la naturaleza es derecho privado porque está implícita la voluntad de firmar un contrato, no se puede porque hay garantías mínimas. Por eso es de que hablamos que es parte del derecho público, o sea, lo definimos que la naturaleza jurídica es derecho público. Luego, pues, algunas normas donde habla que son nulas de pleno derecho, cualquier tergiversación de mención de los derechos que tiene la clase trabajadora. Bueno, ahora con los trabajadores del Estado creo que vamos a ver por lo menos uno, vamos a avanzar uno, dos, ¿sí? Estos ya son, aquellas son generalidades, ¿eh? Para trabajadores del sector público y privado. Ahora, esto sí ya es parte del derecho de los trabajadores del Estado. Trabajadores del Estado y el régimen de los trabajadores del Estado. Vamos a ver entonces. En el artículo 107 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica: los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Entonces no es cierto. Durante muchos años yo he escuchado, que ustedes son muy jóvenes, pero los que ya tienen una edad igual a la mía o menos de la mía, recuerdan que siempre el presidente, cuando es electo, el primer día renuncia al partido político. No es un acto voluntario, no es un acto que hay que aplaudir. Lo dice el artículo 107. Deben de hacerlo de conformidad con el artículo 107, porque no están ya al servicio del partido político, están al servicio de la administración pública. Renuncian por mandato legal, por mandato constitucional, no por una obra de buena fe. Luego tenemos definiciones. La Ley del Servicio Civil, que es el decreto 1748 del Congreso de la República, en su artículo número 4 tiene una definición de lo que es servidor público. Para los efectos de esta ley, pregunta segurísima, ¿se considera servidor público? No la vamos a confundir, estamos hablando de servidor público. El servidor público se clasifica en funcionario público y empleado público. Por eso estamos hablando del término general que incluye a los dos. Se considera servidor público la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública, en virtud de un nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Luego, ya no en la ley, sino en el reglamento de la Ley del Servicio Civil, Acuerdo Gubernativo 18-98, encontramos que los servidores públicos se dividen en dos: en funcionario público y en empleado público. ¿Quién es entonces el funcionario público? Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de una elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes, por el cual ejerce mandato, autoridad, competencia legal
representación de carácter oficial o dependencia o entidad estatal correspondiente y ser remunerada con un salario. ¿Qué es empleado público entonces? Es la persona que ocupa un puesto de servicio en el Estado de sus entidades regidas por la Ley de Servicio Civil, en virtud de un nombramiento, contrato expedido de conformidad con las disposiciones legales, la cual queda obligada a prestar los servicios, ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección continuada del representante de la dependencia, entidad o institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación inmediata del funcionario. Pero esto que lo tengo en negrilla, ¿ven? Esta también es pregunta de examen. Quiero que alguien lo lea para que nos quede grabado. Despacio, ¿eh? Hasta le voy a dar un ejemplo quiénes son. Por favor. No se considerarán funcionarios o empleados públicos los que únicamente son retribuidos por el sistema de dietas, pues las mismas no constituyen salario, ni aquellos que son retribuidos con honorarios por prestar servicios técnicos o profesionales conforme a la Ley de Contrataciones del Estado. Bueno, vean pues. Los miembros de la corporación municipal, exactamente los concejales, ellos ganan dietas. Que por cierto, sí es curioso ver que hay dietas que ganan más de 50,000 mensuales en la mayoría de municipios. Es increíble. Pero ellos no se consideran ni trabajadores, ni funcionarios, ni empleados públicos. ¿Sí? No tienen esa calificación porque solo reciben dieta. Vean lo que estoy diciendo. Los concejales de las municipalidades, para un ejemplo concreto. Y también el famoso 029. Si cumplimos la ley y no modificamos el contrato, tampoco se consideran ni trabajadores ni empleados públicos. Pero vean, cuando usted tenga un caso en su oficina, yo le diga, mire, me despidieron, trabajo en el Estado. La primera pregunta será, ¿dónde trabaja? En el Ejecutivo, o sea, hablando de todo el Estado, en el organismo judicial, en las municipalidades o en el organismo legislativo. De los tres organismos del Estado tienen su propia ley de servicio civil y las municipalidades tienen su propia ley de servicio civil. Entonces lo primero que tenemos que leer es la ley de servicio civil que le corresponde a ese trabajador dependiente. Yo le puedo preguntar, o ley de servicio civil municipal. Claro que es el municipal. Y si yo le pongo que trabaja en el organismo judicial o en el organismo legislativo, usted ya sabe que son leyes totalmente diferentes. Y hasta ahí lo vamos a dejar por cuestión de tiempo. Por favor, únicamente quiero que esté pendiente en la página de la facultad. Por favor, háganos saber si tiene algo relativo a los exámenes que aparentemente comenzarán el día 23, exactamente con derecho laboral. Nada más quisiera que usted tuviera esa fineza para que todos tengamos esa información. Así de que vamos a terminar el día de hoy. Le mando un fuerte abrazo. Y una pregunta. Vernos el día viernes. ¿Sí? Lo que nos compartió, ¿nos va a compartir de nuevo en clase o no? Sí, porque si el lunes es el examen, no pueden faltar el día viernes, porque el día viernes es la última clase que todavía le puede evaluar hoy. Recuerda, muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Yo se los hago llegar. Por favor, yo se los voy a hacer llegar hoy. Gracias, licenciado.